¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya saben, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, nuestro proyecto Tertulia Nocturna. Pues nos encontramos precisamente en www.planeta2013.tv, transmitiendo desde la Ciudad de México. Solamente les podemos decir a ustedes, donde quiera que nos estén viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, y les agradecemos de sobremanera, ya que todos los viernes pues nos dedicamos a hacer comentarios de editorial periodística de lo que está aconteciendo. Y bueno, pues uno de los temas más importantes han sido qué es lo que está sucediendo en la economía de México. Hoy vamos a empezar con México y tenemos una serie de comentarios a través de lo que es Pemex, las reformas de telecomunicaciones, la reforma sendaria. Y bueno, los comentarios que están sucediendo precisamente a través de las editoriales periodísticas. Pues el Banco de México nos da una iniciativa de que durante este año 2013 y 2014 no será el crecimiento adecuado, sino del 2 al 3%. Según el Banco Central, estima que el crecimiento de este año será pues aproximadamente del 2 al 3%. La Junta de Gobierno del Banco de México recordó y recortó ayer su estimación del crecimiento para la economía mexicana de este año debido a la desaceleración en el segundo trimestre de 2013. Agustín Carstens, quien es el director del Banco de México, gobernador del Instituto Central, prevé que el avance de la producción del interno bruto pues, tendrá una relación de un pronóstico hasta del 2 al 3.1% previsto por la Secretaría de Hacienda. Esto está determinando que la movilización a través del gobierno de México con el presidente Enrique Peña Nieto pues esté dando aproximaciones de lo que puede ser durante este 2013 y están en una aceleración muy fuerte acerca de los movimientos de la economía del país. Y bueno, pues en menos de los pues prácticamente 11 meses que tiene el gobierno, 10 meses que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto, está haciendo una serie de movimientos muy importantes para que la economía del país se estabilice y no se rompan las estructuras como se han hecho en otros países. Y recordemos lo que ha acontecido en España y bueno, en Italia y sobre todo en 17 países en Europa que están teniendo una problemática económica. Y lo que nosotros tenemos que ver es precisamente gracias a las propuestas que nos está realizando en estos momentos, pues los periódicos Crónica, El Universal, Excelsior, Impacto y Jornada. Pues haremos algunos comentarios y vamos a ver lo que nos está diciendo en el caso de la estructura anterior, que fue precisamente comentada y escrita por Lindsay y Esquivel, que nos está dando una pauta de lo que nos ha dicho Agustín Carstens en el desarrollo del Banco de México. Baja proyección un punto porcentual para ubicarla, repito, entre el 2 y el 3% recortada. Y recorta Banjico, o sea, el Banco de México, la meta del Producto Interno Bruto de 2013. Con un menor crecimiento se dejará de crear 100,000 empleos y eso nos va a perjudicar de sobremanera a todos los que estamos directamente inmersos en una economía, los que tenemos un trabajo, los que tenemos pues una pensión, pues esto va a repercutir a través del tiempo. El Banco de México recortó el pronóstico de crecimiento económico debido al menor dinamismo que reportó la actividad productiva nacional en los primeros meses de 2013. Previo a esta proyección, el Banco Central tenía un escenario de Producto Interno Bruto del 3 al 4% y que mantenía inamovible desde febrero de 2012. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que hacer un análisis breve, pero los movimientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, evidentemente nos están dando una respuesta y es la repercusión que se tiene en estos momentos debido a que el reajuste del G20 que se hizo el año antepasado y la reunión hace unos meses de los 7 países más importantes donde estuvo invitado el presidente Enrique Peña Nieto para presentar ofertas de la economía,
de los recursos renovables y no renovables. Además tuvo una reunión con 33 empresarios del mundo. Fíjense ustedes qué interesante se está dando el manejo de la economía de México hacia el exterior. Y bueno, pues el recorte del escenario económico de este año se debió a una falta de impulso al exterior, la debilidad del sector de viviendas, la apreciación del tipo de cambio y el menor dinamismo del gasto público. Esto es parte de lo que nos está reportando el periódico Universal en la sección cartera. El periódico de La Jornada dice: desaceleración, la causa Banco de México, caída en las cifras de crecimiento para 2013. Son incluso menores a lo previsible por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual mantiene una proyección del 3.1. Vean ustedes, hay una diferenciación en los comentarios que se tiene por cada una de las instituciones, Secretaría de Hacienda, y hay diferentes apreciaciones por quienes escriben esto. Juan Antonio Zúñiga en el periódico La Jornada, y nos está remitiendo precisamente a la editorial de lo que escribe Juan Antonio Zúñiga. Dice: el crecimiento previsto por el Banco Central es menor al calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual mantiene hasta ahora sin cambio la proyección de una tasa de expansión económica hasta el 3.1% durante este año. Bueno, pues aquí tenemos sobre todo el hecho que va a repercutir del 3.1, que es la propuesta de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, al 2% de aumento en las posibilidades, pero esto va a disminuir 100,000 posibilidades de empleos para puestos de trabajo. Ese intervalo de expansión, la economía enfatizó, es insuficiente a todas luces para reducir la tasa de desempleo a niveles comparables a los previos de la crisis, para crear empleos mejor remunerados, para abatir la pobreza de manera acelerada y sostenible. Bueno, pues esto es gracias a Juan Antonio Zúñiga del periódico La Jornada. Y bueno, pues pasamos ahora a uno de los elementos más importantes que está en discusión muy fuerte en México, que es Petróleos Mexicanos. Y en estos momentos también, a través de la visita de Enrique Peña Nieto al G20, a Bruselas, y sobre todo en algunas reuniones que ha tenido a nivel internacional, pues la propuesta de llevar Petróleos Mexicanos a compañías extranjeras, pues nos está causando un problema de discusión muy seria en el país, porque hay partidos de oposición. Quiero recordar que durante la campaña hacia la presidencia de la República, pues la señora Vázquez Mota, Cuadri y Enrique Peña Nieto eran los tres que estaban a favor en estos momentos de estar con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y sobre todo pues manejar uno de los hechos, sobre todo las reformas que se deben dar en la estructura político-económica. Y también tenemos un problema muy serio, porque ahora el Partido de la Revolución Democrática, como lo está realizando el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, están determinando la privatización, aunque ellos dicen que no, pues debemos entenderlo, que el hecho de que intervengan la iniciativa privada, empresarios en diferentes rubros, como el señor Carlos Slim, están haciendo propuestas para que el petróleo tenga una mayor ganancia, según dicen ellos, pero cuando el hecho de intervención de compañías y empresarios, pues las ganancias van a ir directamente a ellos, supuestamente para obtener mayor número de empleos. Esto pues lo podemos decir de una manera: los empresarios no van a otorgar nuevos empleos porque ellos solamente van a administrar este hecho para la ganancia económica. Aunque hoy en la mañana escuchábamos algunas estaciones de radio, entre ellas a Carlos Ramos Padilla, donde entró en contradicción con sus propios invitados a su tertulia matutina y decía que el hecho de que no era una privatización, pues entonces, el señor Carlos Ramos Padilla, ¿cómo podemos entender el hecho de que empresarios, compañías extranjeras y sobre todo la propuesta del Partido Acción Nacional para que compañías extranjeras de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania y muchos otros países, hasta el mismo Brasil, intervengan en la economía del país? Ellos se van a llevar las ganancias
Y recordemos la expropiación petrolera de 1938 con el presidente Cárdenas, que él mismo decía en su momento, en un momento determinado, que debían participar algunas compañías extranjeras, pero no llevándose el total de la ganancia. Pueden obtener la ganancia de la extracción del petróleo en México. Dice, mejora calificación de Pemex. La paraestatal que dirige Emilio Lozoya será apoyada por el gobierno si tiene problemas, dijo en una conferencia. La calificadora Standard Poor's revisó ayer la perspectiva de las calificaciones de petróleos mexicanos y de sus subsidiarias de estable a positiva, luego de hacer lo mismo sobre las notas soberanas de largo plazo en México. La evaluadora precisó que las calificaciones de riesgo crediticio de largo y corto plazo en escala nacional de Pemex se mantienen sin cambio. Y vamos a pasar a otra información, esto lo está diciendo el periódico Excelsior. Pero vamos ahora a la sección de Excelsior del jueves 8 de agosto, donde dice, urge inversión de Pemex, reservas se van a pique. De acuerdo con indicadores de la British Petroleum, las existencias probadas de crudo en México cayeron de 51.2 mil millones de barriles en 1992 a 12.4 mil millones de barriles en 2012. Bueno, las reservas van a caer de una manera muy particular porque recordemos que el sexenio del señor Vicente Fox y el señor Calderón pues determinaron reducir los sistemas de producción del sistema de petróleos mexicanos. Ahí es donde precisamente pues vamos a encontrar una serie de problemas con los sistemas de producción porque han hecho una serie de desacreditaciones de petróleos mexicanos para precisamente permitir el hecho de pues hacer una campaña, vamos a llamarlo de una manera, una campaña de desprestigio en los sistemas de producción. Yo recuerdo que en una reunión que se realizó en el Senado de la República, donde estuvieron una serie de expertos de petróleos mexicanos, todos llegaron a un acuerdo muy particular. Las reservas de petróleo mexicano son extraordinariamente multimillonarias en barriles de petróleo. Sin embargo, el gobierno del señor Calderón se encargó de desprestigiar todas estas acciones y sobre todo él dijo que era necesario pues la explotación en aguas profundas. Además el señor dijo una serie de elementos que causaron ciertas inquietudes en el mundo porque se tenía que bajar a 11 kilómetros de profundidad para hacer las perforaciones profundas y además en línea recta unos 3 kilómetros para encontrar estos elementos. Y ahí es donde sabemos que bajar a profundidades, la presión marina es muy fuerte, que podían reventarse y podían explotar todos los sistemas de este sistema de profundidad. Urge en inversión en Pemex para exploración y explotación. Se erosionan las reservas. Un estudio del Banco Petrolero muestra que las existencias probadas de petróleo en México bajaron de 51 mil millones de barriles en 1992 a 12.4 mil millones de barriles en 2012. La insuficiente inversión en el sector energético de México se tradujo en una declinación de las reservas probadas y en la producción de petróleo. Esto lo escribe Felipe Garzón en la sección Dinero, en la página 9 del periódico Excelsior. En las últimas décadas, lo que contrasta con el aumento sin precedentes de dichas reservas en Estados Unidos y Canadá. En tanto, el crecimiento de la capacidad de refinación del país no alcanzó para cubrir la totalidad de la demanda interna. Bueno, esto es debido a estas disminuciones que se hicieron, porque hablaron precisamente de Cantarell y de algunas de los sistemas de los campos petroleros de México, que sobre todo a mediados del sexenio del señor Calderón dijo que estaban disminuyendo abiertamente la producción petrolera, pero además estaba disminuyendo los sistemas de almacenamiento de México. Claro que evidentemente ahora el señor Enrique Peña Nieto fue a Japón para firmar contratos de exportación precisamente a Japón, y sobre todo contratos intermediarios de Estados Unidos para la exportación del petróleo.
En la sección del Universal del martes 6 de agosto dice lo siguiente: su costo asciende a 33,000 millones de pesos la compra de Pemex de 2 bases marinas que permitirán mezclar crudos diferentes de calidad extraídos del Golfo de México. Bueno, pues aquí tenemos también otro elemento importante que se ha publicado a través de esta problemática con Petróleos Mexicanos. Dice, escrito por Noé Cruz Serrano en la sección cartera del periódico El Universal: Petróleos Mexicanos realiza millonaria inversión para comprar 2 megabuques tipo unidades flotantes de producción para mezclar crudos de diferente calidad que se extraerán del yacimiento marino en el Golfo de México al noroeste de la ciudad del Carmen, en Campeche. El costo de las 2 unidades asciende a 33,170 millones de pesos, equivalente a 2,587 millones de dólares a la paridad actual, y el proceso de adquisición mediante arrendamiento financiero está prevista que se inicie en septiembre de 2013 y julio de 2014 para que entreguen en operación de octubre de 2015. Bueno, pues aquí tenemos verdaderamente algo sorprendente, porque recordemos que antes de ingresar Enrique Peña Nieto ya había dado autorización para que España se construyeran también los llamados 2 buques hoteles o 3 buques hoteles en la parte de España, donde le iba a permitir un alto rendimiento y sobre todo propuestas de trabajo para muchos de estos trabajadores. Dice otra de las secciones de cartera en la sección del martes 15 de agosto y dice lo siguiente, está escrito por Alberto Barranco: aplazan modificar pensiones en Pemex. Aquí se ha hablado de que en estos momentos Petróleos Mexicanos no tiene una gran cantidad de dinero para pagarles a los jubilados. Quiero recordar que uno de los elementos de las propuestas de los trabajadores de México es siempre aportar a las AFORES una determinada cantidad, y recordemos que en el sexenio pasado, al término de este sexenio del señor Calderón, teníamos 3,770,000 millones de pesos en los bancos, y ahora resulta que apenas de 9 meses, 10 meses de Enrique Peña Nieto, pues no sabemos dónde quedó 1 billón de pesos, puesto que supuestamente han dicho que ha tenido pérdidas en los últimos 3 meses de 155,000 millones de pesos a través de estos problemas de la banca internacional. Aplazan modificar pensiones en Pemex, colocada en la mesa como la máxima prioridad de empresas paraestatal. Ahora resulta que la encerrona de 3 semanas entre Petróleos Mexicanos y su sindicato terminó 0-0 en relación con la pretendida modificación del régimen de jubilaciones y pensiones. El asunto se batea para mejor ocasión. La promesa de la empresa pública era empalmar la revisión contractual contra el cambio de ruta frente al premio, que representa un faltante de reservas que alcanzan ya 1,360,000 millones de pesos. Bueno, pues prácticamente estoy mencionando, y es un paralelismo entre lo que comentábamos de las AFORES con Petróleos Mexicanos. La paradoja del caso de que Pemex se abrió la puerta al sindicato a una serie de canonjías adicionales. Bueno, ahora resulta que van a hacer las acusaciones directamente al sindicato de Pemex, y esto no puede ser cierto, porque precisamente Petróleos Mexicanos, en una falta de dinero para su propia modificación en sistemas de trabajo, como la creación de una refinería o la creación de sistemas de pagos con las pensiones y otros elementos, bueno, pues tenemos el resultado que la Secretaría de Hacienda prácticamente se lleva el 70% de las ganancias de Petróleos Mexicanos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se menciona en algunos aspectos, y vamos a pasar ahora, amigos, pues a un elemento. Parece que tenemos un breve espacio en donde vamos a dar una información debido a que, pues antes de retirarnos, informaremos a ustedes que el siguiente programa, Universo, dirigido por nuestro amigo Marte Trejo desde la zona de Mérida, y que le corresponde a él de 8 a 9 de la noche, y bueno, pues
para hacer el comentario final sobre Petróleos Mexicanos. Recuerden ustedes que hubo un accidente, una explosión en la torre, y evidentemente nos está dando una respuesta muy fuerte. Cada una de las 38 personas que fallecieron el 31 de enero tiene su propia historia. Esto lo escribe Joali Reséndiz. En la torre latinoamericana, desde donde la vista es majestuosa, David colocó el ojo derecho a uno de los telescopios ubicados en el piso 44 y algo lo estremeció. De repente vi en la torre de Pemex una especie de nube de humo y no pude evitar compararlo con las imágenes de las Torres Gemelas. Bueno, nosotros sabemos por toda la información que pues los investigadores, los técnicos de diferentes lugares y además investigadores internacionales prácticamente no nos dieron una información correcta de estas explosiones que se dieron en las torres, en la torre de Pemex, y que estuvo a punto de ser derribada, que además desaparecieron los archivos prácticamente de los años anteriores de la venta de petróleo, y ahí tenemos una serie de dudas muy fuertes. Algo que contar: cada una de las víctimas de la explosión de la torre B2 de Pemex generó una ficha con su expediente. Aquí como ejemplo la del beisbolista Enrique Marín Mercado, la de la niña Dafne Sherlyn Martínez y Daniel García, quienes hicieron una carta póstuma en esta explosión que se dio allí. Bueno, con esto cerramos, amigo, esta sección de Petróleos Mexicanos. Vamos a una identificación de canal. No se vayan, regresamos en un minuto. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México.
regresamos aquí, estamos ya nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden, Tertulia Nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche, los comentarios en los periódicos editoriales de lo que acontece en el mundo, las comentarios y las noticias de la política nacional e internacional. Y bueno, pues hasta este momento estábamos precisamente haciendo el comentario de Petróleos Mexicanos y las grandes discusiones que se hacen en la Cámara Baja y en la Cámara Alta con los políticos y las grandes discusiones que se tienen. Evidentemente, como lo dije en un principio, el Partido Acción Nacional ya presentó su propuesta, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, está por presentar ante la Cámara Baja su propuesta para la llamada no privatización de Petróleos Mexicanos, sino la transformación a través del debate energético. Y bueno, pues también el Partido de la Revolución Democrática organizará en la primera semana del mes de septiembre una marcha en donde se presentará la inconformidad de todos los que estemos inconformes por esta propuesta de la privatización o la intervención de los empresarios y de compañías internacionales. Pues prácticamente se volverá a entregar Petróleos Mexicanos a la mayor parte de las compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas, que bueno, los Estados Unidos ya lo sabemos que lo necesita como un recurso energético para su seguridad nacional. El líder de los diputados priistas afirma que se protegerá la propiedad sobre el petróleo. Las modificaciones al 27 constitucional desde su promulgación en 1917 se han registrado 3 cambios sustanciales en lo referente a la rectoría del Estado sobre el petróleo. El líder de los diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que la propuesta de reforma energética que presentará el presidente Enrique Peña Nieto es modernizadora, transformadora y no privatizadora. Bueno, podríamos decir que lo van a modernizar ¿en base a qué? A nueva instrumentación para la transformación del petróleo crudo para dar gasolinas o productos a nivel internacional, transformación de el conocimiento de los ingenieros, la transformación que deben de tener las industria petrolera, la transformación que debe de tener para adaptarse a nivel internacional. Bueno, pues ahí quedan unas interrogantes muy fuertes y esto está mencionado precisamente por Leticia Robles de la Rosa en el periódico Excelsior el jueves 8 de agosto. Y vamos a ver que estas reformas que se están dando en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, donde en unas se promueven la legislación y en otra pues se revisa y se regresa a la Cámara Baja. Dice, 308 diputados suscriben la reforma en fast track. El presidente de la Cámara de Diputados proyectó que la iniciativa de cambios constitucionales en materia de telecomunicaciones podrá aprobarse en estos días. Bueno, nosotros ya sabemos que fue aprobado, pero ahí tenemos una serie de problemas muy serios, porque también la intervención de compañías y de grandes empresarios a nivel internacional van a intervenir en nuestro país. Y bueno, pues esperemos que el señor Carlos Slim, como su propuesta desde hace varios años, aunque él ya está transmitiendo a través de internet como lo hacemos nosotros, pues el señor Carlos Slim tenga la gran oportunidad de tener los 2 nuevos canales de televisión en la República Mexicana. Iniciativa de reforma constitucional en materia de comunicaciones. Francisco Arroyo, presidente de la Cámara de Diputados, confió en que el proyecto estará votado antes de que se empiece sobre todo las actividades legislativas. Sobre todo en otro de los aspectos dicen, se tendría en 2014 una intensa subasta de televisión, 49% de participación foránea, radio y televisión será permitido. Si existe interés de inversionistas extranjeros por participar en la licitación de 2 canales nacionales de televisión abierta, por lo que el planteamiento que se hace es la forma en que la materia de telecomunicaciones de abrirse hacia de 0 a 49% de participación foránea en el sector radio y televisión. Bueno, aquí tendríamos otro problema muy particular en donde, pues tal y como lo dice José de Jesús Guadarrama en la sección portada del periódico Excelsior, bueno, pues sería mucho discutir
cuál serían los funcionamientos y cuál sería la libertad de la expresión por parte de compañías extranjeras que en un momento determinado pues hagan una serie de propuestas a través de los medios. Pedro Alonso escribe, dice, gran gestión en el manejo de medios. ¿Alguien está haciendo bien su trabajo? México es tema en el mundo. Se busca la joya de la corona, la energía. En algunos meses un ejecutivo de alto rango del sector financiero dijo, ¿ya viste que todos los artículos que aparecen sobre México en la prensa internacional? Le respondí, soy un lector habitual en la prensa internacional. Y aquí vemos que precisamente muchos intereses franceses, ingleses, alemanes, italianos y sobre todo de Estados Unidos para venir a buscar una cobertura más en los medios de comunicación. David Páramo, el cual siempre está haciendo comentarios muy particulares en las telecomunicaciones, dice, la iniciativa de la reforma de las telecomunicaciones va en el sentido correcto para buscar generar mayor y mejor competencia a favor de los consumidores. ¿Cuál sería ese beneficio para nosotros? ¿Que tuviéramos una televisión de calidad? ¿Que tuviéramos televisión comercial? ¿O que tuviéramos televisión cultural? ¿Cuál es el elemento? ¿O que tuviéramos beneficio para nosotros, que nos vendieran mayores comerciales de venta de productos chatarra? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice David Páramo. Dice la Conseja Popular que en los detalles está el diablo y hay quienes temen que algo similar suceda con la iniciativa de reforma constitucional de las telecomunicaciones. Primero, precisiones. Se trata de una iniciativa que va en sentido correcto, puesto que busca generar una mayor y mejor competencia a favor de los consumidores y el desarrollo del sector. No es la funcionalidad de difundir a los iluminados del rencor, que ahora sin el menor recato tratan de hacer creer que la misma iniciativa en la que trabajaba Purificación Carpinteiro, Javier Corral y además, pues solo se atinaron al nombre de instituto que sustituiría la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Bueno, recordemos que la señora Purificación Carpinteiro hizo una denuncia ante el señor Calderón y después fue destituida precisamente por entregar un documento en donde a ella se le hacían acusaciones sobre su función. Es deseable desde cualquier punto de vista la licitación de frecuencias en televisión abierta. Bueno, pues esperemos que esto vaya a una realidad concreta. Dice así: se espera la próxima aprobación de la reforma constitucional del Congreso de la Unión. Los legisladores confían que no habrá trabas y que se logre el consenso ya acordado. Bueno, pues vamos ahora a ver qué nos dicen. Por ejemplo, la reforma de teléfonos de México podría entrar a la televisión, como les decía hace un momento, en la sección El Universal de la sección Nación, donde dice Ramiro Alonso: Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, consideró que la iniciativa de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión abre la oportunidad para que Teléfonos de México acelere su entrada al mercado de la televisión de paga en el país, que hasta ahora domina el Grupo Televisa. Bueno, no solamente el Grupo Televisa, el Grupo de Televisión Azteca, a los que se les llama el duopolio. En el caso de América Móvil, lo que yo veo en ellos está dispuesto a ceder en temas regulatorios de interconexión a cambio de que ellos puedan entrar en la televisión de paga, dijo Pérez Mota. Bueno, pues vamos a otro elemento en donde precisamente prevé la aprobación la próxima semana en el Diario Universal. Cierre de filas de la Cámara de la Telecomunicación. Hasta ahora 287 diputados firman compromiso para avalar iniciativa. Bueno, vamos a ver otro aspecto ya para finalizar este rubro. La evaluadora internacional de riesgo crediticio Standard & Poor's mejoró la perspectiva de las calificaciones de la deuda soberana de México a largo plazo, estable o positiva. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen algunos otros elementos. Vamos a pasar ahora directamente pues a algo de lo que está sucediendo con el gobierno federal, sobre todo esta campaña
contra el hambre, la cual la titular de Sedesol, la señora Robles, pide la aprobación de esta reforma, sobre todo para la aportación, y a mí me parece, y ya hay muchas discusiones con respecto a lo que está proponiendo Enrique Peña Nieto, con respecto a la campaña contra el hambre, en donde debe aprobarse una determinada cantidad de dinero para responsabilizarse de un hecho pues previo a las elecciones, que ahora prácticamente antes de la votación que se hizo para la elección en algunos estados de la República, sobre todo de presidentes municipales, un gobernador y diputados en algunos lugares de la República Mexicana y sobre todo en el norte, dice casi la mitad de los mexicanos están en condición de pobreza, afirma la titular de Sedesol, la señora Rosario Robles. Esto lo escribe en Reforma Hacendaria Nancy Narváez en el periódico Impacto. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, aseguró que para erradicar la pobreza es necesaria la aprobación de la reforma hacendaria, ya que dijo México necesita crecer económicamente. Pero ¿cómo va a crecer económicamente cuando hay varios millones de mexicanos en pobreza extrema? Yo creo que no es darles algunos bultos de comida. ¿Y qué va a suceder cuando se termine el dinero y termine el sexenio? Yo creo que lo importante, no me den pescado, enséñenme a pescar, que es uno de los refranes que se maneja en el país. Y de esto, pues ha causado hasta problemas en el Distrito Federal con el doctor Mancera, en donde pues esto sonó como una campaña política para el mejoramiento hacia el partido de la revolución. Y sobre todo vemos otra publicación en donde dice el presidente Enrique Peña Nieto está poniendo fuerte énfasis en reducir la pobreza extrema a través de estrategias como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Bueno, a mí me parece que esto es nada más una campaña netamente política y que fue previa a la campaña para la elección de presidentes municipales, diputados y sobre todo el gobernador en Baja California. Creo que hubo muchas contradicciones en las propuestas que hicieron pues la señora Robles, y bueno, pues ahí vemos también un artículo en mi columna. Hoy en día los humanos, con todo avance científico y tecnológico que según ellos han desarrollado, comen peor que nunca. Si usted que es humano y está leyendo esto, seguramente piensa que el cereal que desayunó esta mañana, las hamburguesas con papas y refrescos al mediodía y la sopa instantánea que va a cenar son muy sabrosas, pero eso es porque ya tiene el paladar atrofiado y la costumbre de comer. Porquerías le hace pensar que es normal. Comer las cochinadas que se come, según lo que nos dice mi columna, está usted tan mal que ya hasta lo disfruta. Atrás quedaron los tiempos en que los mexicanos humanos tenían una dieta diversa, compuesta de vegetales, leguminosas, granos y hasta insectos. Hoy en día, en cambio, la dieta mexicana se compone de harinas, aceite, carnes de tercera calidad, refrescos y un montón de conservadores, saborizantes y colorantes artificiales. Ayer mismo se publicó un artículo que hablaba de una nueva generación de hamburguesas que un equipo de científicos de una universidad de los Países Bajos presentaron en Londres este fin de semana. La cosa es que eran hamburguesas de una carne muy particular, carne cultivada en laboratorio. Esta revolucionaria carne fue desarrollada a partir de células madre de vaca. Los científicos consiguieron multiplicar sus muestras alimentando sus nutrientes de las células y acelerando el crecimiento de sustancias químicas. Bueno, recuerden ustedes que la enfermedad de las vacas locas era precisamente por el reuso de ciertos artículos del cuerpo de la vaca, hasta los restos óseos eran molidos, y eso causó problemas en la ingesta con los seres humanos. Bueno, pues hasta ahí dejamos este hecho y vamos a uno de los temas más difíciles que se tienen, sobre todo en los grandes debates que se están dando en el mundo y sobre todo la llamada legalización de la marihuana. Tomamos este hecho porque se ha estado discutiendo hasta en los equipos de fútbol, de los deportes, sobre la contaminación y sobre todo un efecto que se dio durante toda esta semana. Mario Melgar escribe en puntos suspensivos: marihuana a la vista,
México forma parte de varias convenciones internacionales donde se obliga a establecer medidas contra el consumo de la marihuana. Hay un movimiento global sobre la marihuana. México, el país que exporta la mayor cantidad de marihuana en el mundo, ya participa. La marihuana está todavía estigmatizada y mal comprendida, si bien no es algo inocuo, a pesar de que un número significativo de jóvenes la fuma desde hace más de 50 años con regularidad, que sigue pensando que se vuelve loco al acuerdo de que la llave de la puerta es a la perdición. Bueno, pues ahí solamente mencionamos este pequeño elemento. Y luego dice, en unos artículos que estuve buscando sobre los comentarios de algunas personas, entre comillas, y pseudo intelectuales, que han manifestado la aprobación de la despenalización de la marihuana. Gómez Mon en el doble juego de la despenalización. El señor Gómez Mon, recuerden ustedes que fue secretario de Gobernación. Creo en la honestidad intelectual de algunos ponentes del foro despenalización de la marihuana en México. Sin embargo, el tema es muy delicado, con elementos ideales para desviar la atención de diferentes focos de infección imposible de solucionar. Y sobre todo esta llamada despenalización tiene una función que ahora se está comentando en diferentes rubros. Y recordemos que el señor Vicente Fox hizo allá en su escuelita muy particular, en su centro de convenciones, que él iba a ser uno de los empresarios en la siembra de la marihuana para poderla difundir en el país. Y bueno, creo que el señor Vicente Fox cometió algunos errores. Esperemos que nos esté viendo por internet y que se dé cuenta que ha sido un grave error. Además, invitó a empresarios norteamericanos que eran los que iban a cultivar la marihuana. En la cortina de humo perfecta que incide solamente en el menos del 2% de la población, cuando, por ejemplo, la reforma política del Distrito Federal afecta a 8 millones, dice, pero por razones de estrategia parlamentaria fue desplazada en las bancadas de izquierda por la permisidad de la mota. Bueno, así nos dice Gómez Mon. Y es otro de los elementos y los rubros con los que se conoce a la marihuana. La vieja trampa, repetida en las legislaturas desde el cambio del departamento de jefatura del gobierno hasta ahora, está vestida de marihuana o marihuana, como dice aquí. Anteriormente la bancada del PAN se enganchaba en el debate del aborto, agotando los tiempos parlamentarios que desplazaron el tema importante de la ciudad. Sobre todo, en eso se metían en inconveniencias a Marcelo Ebrard, el anterior gobernante de la Ciudad de México. Pasamos a otro comentario. Este comentario lo hizo Hugo Páez en La teoría del caos. Otro de los documentos que nosotros nos encontramos por ahí revisando los periódicos en el archivo personal dice: exsecretarios de 4 sexenios apoyan despenalizar el consumo de marihuana. Los exsecretarios Pedro Aspe Armella, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, Fernando Gómez Mon, flanqueados por el escritor Héctor Aguilar Camini y María Elena Morera. Bueno, quiero decirles que el señor Ramón de la Fuente fue rector de la Universidad Nacional, y además es psicólogo. En el marco del foro marihuana, despenalizar su consumo, los exsecretarios que ya mencioné se declararon a favor de la medida. Ello en entendido de que son necesarias políticas de salud, económicas, sociales y de justicia para evitar la criminalización de quienes hacen uso de ella. Bueno, aquí entraríamos a otro rubro, porque precisamente el hecho de la despenalización, pues recordemos que nuestras abuelitas utilizaban la hoja de la marihuana que era metida en alcohol precisamente para hacer frotación cuando había algunos problemas en el organismo, y sobre todo por reumas, etcétera, etcétera. Así rápidamente, el periódico Universal del jueves 8 de agosto dice: no es tema prioritario, dice Camacho Solís, quien fuera gobernante del Distrito Federal. Discrepan el gobierno del Distrito Federal y el PRI en debate por las drogas. La capital tiene facultad para legislar eventualmente la despenalización, dice el doctor Mancera. Al iniciar el Foro Internacional de Drogas,
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la capital del país, tiene facultad para legislar una eventual despenalización en el consumo de la marihuana. En cambio, la dirigente nacional del PRI, César Camacho, dijo que el partido no tocará el tema porque hay otras cosas más importantes. Claro, es más importante en estos momentos la decisión del petróleo y sobre todo, pues sería un distractor para ellos, pero no quieren entrar porque saben que esto le arrastraría el voto negro, el voto negativo, y sabemos que tienen que cuidarse mucho por algunas posiciones, sobre todo este señor César Camacho. En la sección de Excelsior Comunidad, 257 drogas nuevas serán analizadas en la Asamblea del Distrito Federal, un riesgo sanitario. La COFEPRIS advierte que es un estupefaciente catalogado como amenaza para la salud pública, aunque la competencia federal, el gobierno del Distrito Federal alienta la discusión del tema, y aquí pues sabemos que Miguel Torruco, quien es uno de los dirigentes del turismo de la Ciudad de México, pues tiene una contradicción precisamente con el doctor Mancera. Esperemos que no lo destituyan debido a esta opinión. Y bueno, pues Miguel Ángel Mancera. Y luego pues vamos a la sección, ¿qué les parece a ustedes? Voy a leer una parte del periódico La Razón porque me llamó mucho la atención en la publicación del día de hoy. Dice así: daños de la marihuana. Así que, ojo para los que están en estos momentos fumando viendo el programa, ¿eh? Fíjense lo que dice la sección de Razón del día de hoy. Daños de la marihuana. Persisten años después de dejarla. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, a mayor consumo de cannabis, mayor daño a la memoria y a las capacidades de aprender y decidir. Bueno, efectos a mediano y largo plazo. Continúan durante años incluso cuando se cesa el consumo. En memoria de aprendizaje, reducción de capacidad de atención, alteraciones de la memoria a corto plazo, memoria visual y evocación de información verbal y auditiva. Así es que mucho cuidado porque ya saben que empiezan a tartamudear y eso es uno de los elementos del efecto de la marihuana, ¿eh? Y sobre todo aquellos que de repente dicen que van a comprar cigarros y regresan 20 años después, ¿eh? Así es que daños a la capacidad de aprendizaje, aumento de errores en fluidez verbal, reduce la velocidad del aparato psicomotor, daña reflejos y habilidades manuales. Funciones ejecutivas, afectaciones a la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Deficiencia en la capacidad de planear, se afecta la función de toma de decisiones. Deficiencia en la habilidad para balancear las recompensas y los castigos, de consecuencias en el desarrollo profesional, personal y social del consumidor. Efectos inmediatos. Se genera al momento del consumo. Euforia, relajación intensa, ansiedad, aumento sensorial, risa, paranoia, problemas de concentración y pérdida de memoria. El cerebro activa el sistema dopaminérgico que produce en efecto adormecedor y placentero por la activación de los receptores CB1 y CB2 del hipocampo y corteza prefrontal y cerebelo. Planta. Tiene 60 tipos de cannabinoides presentes en rayo, raíces, semillas y en la resina. Y bueno, pues nos presenta, yo les invito a ustedes que consigan el periódico La Razón, porque la verdad es que es interesantísimo todos los elementos que presenta, sobre todo el esquema del periódico La Razón, que además nos presenta pues un esquema del hombre fumando y nos presenta un planteamiento del esquema cerebral. ¿Qué es la cannabis? Es una mezcla triturada y seca de flores, tallos, semillas, hojas de la planta de cáñamo cannabis sativa. Formas de consumo: por vaporización, fumándolas, inyecciones intravenosas, absorción sublingual, ingestión oral. Y bueno, pues nos está dando toda una serie de elementos con respecto a la problemática. Así es que, pues ahí se las dejamos, ¿eh? Por lo tanto, solamente podemos decir, la pueden guardar en alcohol, pero para untársela cuando tengan reumas, amigos y señoras que planchan, que es una de las recetas de nuestras abuelas. Pero ahora pasamos a la sección deportiva
Y de hecho, dice una discusión que se dio a conocer hace unos días, la problemática del deporte. Me da mucha pena en las discusiones por los dirigentes. Nos hablan de algunos, no voy a mencionar los nombres porque es un poco penoso, Monterrey, el Cruz Azul, en el Morelia, en Querétaro, pues algunos de los personajes que han sido acusados de la ingesta de ciertos elementos, como por ejemplo el clenbuterol, donde pues la FIFA a nivel internacional dice que el dopaje entra en una interrogante en puntos suspensivos. Los nombres de los jugadores que arrojaron el positivo por clenbuterol no se dieron a conocer debido a que la FIFA no tiene lo tiene reglamentado, pero se mencionó que el resultado se presentó en lugares distintos. Aunque el periódico Excelsior y el Universal han hecho publicaciones, me permito respetar sobre todo el hecho de no mencionar a estos personajes que han sido prácticamente acusados de dopaje, sobre todo por el hecho, dice, uno de los futbolistas entusiastas por el regreso a la primera división en la Liga Española, y sobre todo elogia a muchos otros de los participantes en eventos muy importantes en el fútbol, que es donde se da, y ahora pues los encontramos sobre todo en algunos deportistas en atletismo, que pues se les acusa por esta situación del dopaje. Perdón. De hecho, solamente voy a presentar a ustedes así rápidamente, no para que lean los nombres de los personajes, como por ejemplo el periódico Excelsior, lo que hace es tachar los nombres de algunos de ellos, y lo evitamos precisamente a algunos que sí están no subrayados. Dice: mientras algunas instituciones cuestionan el tema de la contaminación alimentaria por clenbuterol, al señalar que en México se han presentado 30 casos en el año, la lista de los sospechosos se reduce con la actividad de algunos jugadores y se tiene casi amarrado el primer culpable, que es en Querétaro. Dice: sí quiero mencionar a alguien que es uno de los deportistas que hasta este momento ha hecho declaraciones muy fuertes a través de los medios, y que él no se ha dedicado como deportista a la toma de este clenbuterol. Él solamente ha mencionado que él ha comido la carne, pero él no es culpable de ello. Y sobre todo las estadísticas que están saliendo es un problema de quienes son las productoras de la carne de consumo humano. Entrenaba con normalidad al mediodía, mientras sus nombres eran relacionados con el dopaje del clenbuterol. Atajaba balones entre los disparos de sus compañeros, pero la sombra de una sospecha se posaba encima de él con mucha fuerza y sin que sus guantes pudieran hacer algo por detener el vendaval de acusaciones. No leo el nombre del personaje porque me parece que hasta que se aclaren los hechos no podemos hacer acusaciones de este personaje. Sin embargo, sabemos que él ha participado en juegos internacionales y hasta ahí lo dejamos en este caso. Quiero mencionar ya para finalizar, pues una de las obras de teatro que se están presentando, uno de los musicales sumamente interesantes y que lo vamos a ver en imágenes, que es Cats. Y sobre todo, a mí me ha llamado mucho la atención la vestimenta, el maquillaje y estos elementos de estos actores de esta obra musical que se está presentando en México. Y sobre todo me ha llamado mucho la atención pues algunos de los desplegados que se han hecho en periódicos. Me voy a permitir presentarlo a ustedes, que como siempre ustedes saben que felicitamos al periódico Excelsior por este desplegado, y aquí lo tienen, amigos, a doble página, sobre todo en la presentación de esta obra Cats, y que podemos decir está formado por actores solo de nuestro país que presentaron en Latinoamérica aventuras de Marty, Alex, Gloria, Melman en el espectáculo Madagascar en vivo, y es verdaderamente extraordinario el vestuario que tienen ellos. Gracias, amigos. Y bueno, pues ya se termina el tiempo
vamos a darle la bienvenida al siguiente programa, que corresponde pues a nuestro amigo y compañero que está allá en Mérida, Marte Trejo, y le damos un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México. Ya sabemos que Marte Trejo, como un investigador mayance y sobre todo de arqueoastronomía y sobre todo de la cultura maya, en su programa El Universo, y nos despedimos de ustedes, amigos, donde quiera que nos vean. Y bueno, pues le agradecemos mucho a Olmo de Cont precisamente esta participación en el aspecto técnico, que nos ha apoyado en imagen. Y bueno, ya saben ustedes, los lunes estamos aquí en Alternativa México. El próximo lunes vamos a presentar pues a nuestro amigo de Pueblos Unidos, don Mauricio Reyes, a Román Reyes, y algunos invitados que vamos a tener aquí, a don Jesús y a otros invitados, para hacer los comentarios de lo que está sucediendo en la política a nivel de las delegaciones en la Ciudad de México. Los miércoles, recuerden ustedes que estamos de 5 a 9 de la noche aquí en Conciencia Planetaria Internacional, y los viernes nuevamente con Tertulia Nocturna. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo, y solamente les decimos gracias, amigos, que nos vieron en 72 países. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean.